Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Conclusiones. Les saluda José Manuel Rodríguez, hoy por mi compañero Fernando del Rincón en esta nueva escenografía de Conclusiones muy bonita. Gusto de saludarles, bienvenidos. Si les parece, comenzamos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu Protestas Bol, numeral Conclu Protestas Bol. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, que es @JosemanuelCNN, @JosemanuelCNN, y también pueden escribirle a Fernando, el titular de este programa, a su cuenta que es @SoyFDelRincón, @SoyFDelRincón. Bueno, Luis Arce, el presidente de Bolivia, no ha cumplido su primer año en la presidencia del país y ya se enfrentó a un paro nacional. A pesar de que el oficialismo tildó la convocatoria como catastrófica, se registraron manifestaciones multitudinarias en diferentes ciudades. Los manifestantes convocados por el Bloque de Unidad por la Libertad y la Democracia, que aglutina los comités cívicos del país, así como también a las plataformas opositoras, cortaron numerosas calles y avenidas en las principales ciudades del país y acusaron al gobierno de Arce de promover una persecución política en contra de los opositores, impulsando juicios políticos. También criticaron, por cierto, una ley que consideran que invade la privacidad financiera, como comprobó sobre mi terreno, sobre el terreno, digo, mi compañera Gloria Carrasco en La Paz. Los movilizados exigen al gobierno cese lo que califican de persecución política y judicial a los líderes de la oposición. Asimismo, la anulación de la ley de legitimación de ganancias ilícitas, que es analizada por la Asamblea Legislativa, aunque en los últimos días el Senado suspendió su tratamiento. De esta ley son más de 21 artículos que nos afecta a todos, a usted, a mí, a todos. No vamos a poder trabajar. El 65% de la economía es informal. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a justificar el gobierno que nos dé trabajo? Están violando todos los derechos constitucionales de los ciudadanos bolivianos, de la gente humilde, de la gente que trabaja en las calles y que ahorra para tener una casa, un auto, una cuenta. Que se rechace esa ley, el gobierno, que se rechace eso. El paro nacional de este lunes, convocado por el Bloque de Unidad por la Libertad y la Democracia, que agrupa a los comités cívicos del país, líderes políticos y partidos de oposición, entre otros, transcurrió con movilizaciones, bloqueos en diferentes puntos de las ciudades, amagues de enfrentamientos e inclusive agresiones físicas a los ciudadanos en los bloqueos por parte de grupos contrarios al paro. Autoridades departamentales de Santa Cruz manifestaron que el paro fue contundente, mientras que el gobierno lo ha calificado de fracaso a nivel nacional. El día de hoy está convocado para un paro nacional masivo, sin embargo hemos visto que casi en 7 departamentos existe absoluta normalidad y este es un mensaje que está dando el pueblo boliviano, que quiere trabajar por una reactivación económica, que quiere trabajar por una Bolivia que salga adelante. Este es el primer paro movilizado que enfrenta el gobierno del presidente Luis Arce en su primer año de gobierno, que se cumple el próximo 18 de noviembre. Para CNN, Gloria Carrasco, La Paz. Analizamos el impacto de este paro nacional con mi primer invitado de la noche. Le doy la más cordial bienvenida a Carlos Mesa, expresidente de Bolivia. Expresidente, gusto de saludarle. Buenas noches. Buenas noches, José Manuel. Muchas gracias por la invitación. Por favor, el gusto es nuestro, expresidente. ¿Cómo usted califica la jornada de paro y movilización a esta hora de la noche? ¿Cuál es su balance? Más que un balance de carácter cuantitativo o de la típica de éxitos o fracasos, la pregunta que hay que hacerse en ese balance es ¿por qué se produjo? Se produjo porque tenemos un gobierno que está a punto de cumplir un año, el de Luis Arce Catacora, subrogado completamente a los intereses y a las órdenes de Evo Morales Ayma, el expresidente que no se conforma con haber dejado el poder y haber fugado del país, que lo quiere volver a recuperar, y que esto le ha planteado a Arce la obligación, por decirlo de alguna manera,
del autoritarismo, de la autocracia, de la persecución, de la falta de cumplimiento de sus promesas electorales, sobre todo de empleo, educación y salud, y del intento de aprobar leyes para pasar de un Estado democrático a un Estado policíaco en el ámbito judicial. Ahora bien, ¿cuál es el mensaje que ustedes le quieren enviar a la población? Denunciar precisamente que, según usted, el gobierno persigue a los líderes disidentes y también exigir, exhortar la liberación de la expresidenta Yanine Áñez. Primero, establecer algo muy claro. El país está en un camino que nos conduce a la autocracia y al autoritarismo. Segundo, que esa autocracia y ese autoritarismo se traduce en el control férreo de la justicia y el Ministerio Público, que trabajan a órdenes del gobierno y del Poder Ejecutivo. ¿Y qué tarea hacen? La tarea de perseguir a los adversarios, de hacer una judicialización de la política, y en ese contexto la expresidenta Yanine Áñez es un ejemplo no solamente de violación de sus derechos humanos como presa que es, sino de estar detenida ilegalmente. Y en última instancia, la petición del pueblo boliviano de que el gobierno no intente seguir aprobando leyes a título, en este caso, de una lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, el establecer un Estado policíaco. ¿Por qué? Porque puedes investigar a cualquiera, lo que no sería una cuestión crítica si no fuera que le estás dando un poder muy grande a ministerios, a la Procuraduría General del Estado, al Ministerio Público por encima del Poder Judicial. No queremos seguir aceptando esta ley. Claro, porque la ley en su nombre suena muy bien, pero básicamente lo que usted me quiere decir, y para que la audiencia internacional también entienda esto con más contexto, la peligrosidad de esta ley radica fundamentalmente en que el gobierno, que digamos encuentra a veces en la justicia un cierto pivote, podría arbitrariamente abrir causas a personas comunes y corrientes para intentar probar cierto tipo de delitos que no se han cometido. Básicamente, un primer criterio: no hay un monto sujeto a la investigación. Es decir, puedes vender una bicicleta y ser sospechoso de blanqueo como si haces una operación de narcotráfico por $50 millones. Básicamente se establece que todos somos sospechosos, estableciendo el segundo criterio de que la presunción de inocencia no existe, y sobre todo se castiga a personas y a pequeñas instituciones, lo que llamamos micro y pequeños empresarios. Y el otro elemento: si el gobierno hace una cesión que no quiere hacer del control del Poder Judicial y el Ministerio Público, ya se está curando en salud y abriendo el paraguas, debilitando la acción de la justicia y dándole a la Unidad de Investigaciones Financieras o a la Procuraduría General del Estado o al Ministerio de Justicia la potestad no solo de investigarte, de eliminar el secreto bancario, sino de allanar tu vivienda sin orden judicial, es decir, saltarte los procesos que la Constitución establece, marcar una ley completamente anticonstitucional, como siempre con un marbete que parece impecable, es decir, la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, pero no hay tal cosa. Expresidente, ¿hubo fraude o golpe de Estado? Me lo contesta al regreso de la pausa. Hago la primera pausa en Incursiones y estoy entrevistando al expresidente de Bolivia, Carlos Mesa. No se vaya. Bueno, por supuesto en Twitter me encuentran como @JosemanuelCNN. Espero todos sus comentarios. Gracias por seguir en sintonía de Conclusiones. Estoy conversando con Carlos Mesa, expresidente de Bolivia. Expresidente, ¿cómo califica usted básicamente lo que le estaba preguntando antes del gobierno? Que parece que el gobierno quiere reescribir la historia a su manera. Para ello, digamos, hubo un golpe de Estado y no una transición democrática. Para la oposición hubo fraude electoral. Y en ese contexto se termina sucediendo algo que usted dijo, que se termina judicializando la política, algo que, por decirlo menos, parece delicado y peligroso. El gran problema, José Manuel, es el mundo paralelo en el que vive el expresidente Morales, que perpetró un gigantesco fraude. ¿Y cuál es la ironía? La ironía extraordinaria es que cuando nosotros lo denunciamos y el pueblo boliviano asumió, como era obvio, que se le había robado la elección, el expresidente no tuvo mejor idea él que pedir una auditoría de la OEA. Fue el gobierno, Evo Morales y su canciller Diego Pari, quienes le pidieron a la OEA una auditoría para probar si hubo fraude o no. Cuando el informe salió con apoyo de la Unión Europea,
se establecieron una serie de parámetros de análisis, de evaluación y de prueba que fue irrefutable, y eso, por supuesto, desbarató completamente cualquier idea de que nosotros como oposición hubiéramos manipulado la situación. El resultado de la auditoría, que calificó inequívocamente de fraude lo que ocurrió, ratificado por el secretario general de la OEA, ha dado lugar al discurso paralelo que se inventaron Morales y ahora Arce en el tiempo en el que estuvieron fuera del gobierno para tratar de blanquear el golpe de Estado. Para tratar de blanquear el fraude electoral. Y acusaron de golpe de Estado en ese contexto al conjunto de la oposición y sin ninguna prueba, porque la sucesión de Yanine Áñez fue completamente constitucional, con algo que quiero subrayar, con una reunión que fue convocada por la Iglesia Católica con presencia de la Unión Europea, de la Embajada de Brasil y de la Embajada de España, más Naciones Unidas. Y el gobierno ahora dice que los autores del golpe de Estado, lo dijo Arce en Naciones Unidas, son, entre otros, la propia Unión Europea. Así de loco está el mundo. Ahora, el gobierno encargó un informe de Juan Manuel Corchado, consultor español de la Universidad de Salamanca, que ha trabajado en gran medida con el Partido Socialista Español, y el reporte establece que no hubo, digamos, irregularidades en la elección presidencial. Una de las preguntas es por qué no se convoca a expertos electorales más independientes, número uno. Y segundo, la Procuraduría inició recientemente el recuento de 35.000 actas anuladas en la elección del año 2019. Llama la atención que el procurador dijo que la democracia había sido escamoteada y que hubo un golpe de Estado. Llama la atención su falta de neutralidad, pero además dice que su partido fue invitado. Entonces, lo que le estoy comentando me suena algo no tan coherente con lo que usted recién acaba de explicar, expresidente. Por supuesto, empecemos por decir que el informe de la Universidad de Salamanca, hay que ponerlo entre paréntesis, lo de Universidad de Salamanca. Expertos que trabajan en la Universidad de Salamanca, expertos en otro tipo de cosas que nada tienen que ver con asuntos electorales, muy respetables en su trabajo intelectual, desde luego, llevan adelante una investigación y reconocieron hace pocas semanas que no habían hecho una investigación detallada del tema estadístico, numérico y de actas, sino una generalización sobre la cuestión estadística. En consecuencia, primero, la Universidad de Salamanca ha sido muy zarandeada como si fuera la promotora de ese estudio. Fue un contrato que hizo el fiscal general del Estado con consultores independientes, en este caso, que circunstancialmente tienen una consultoría apegada a la Universidad de Salamanca. Segundo, tenemos un Tribunal Supremo Electoral que fue modificado y que hoy es creíble, que es el Tribunal Supremo Electoral que administró el proceso electoral que ganó en la elección que ganó Luis Arce Catacora, por si hubieran dudas. Es decir, no se puede decir que ese Tribunal Supremo Electoral, en el que yo creo, sea un tribunal electoral dependiente del gobierno. ¿Por qué el Procurador General del Estado, haciendo un recuento con estudiantes universitarios? Suena a caricatura, no, es una caricatura. Claro, ahora déjeme preguntarle, digamos, por la situación de que usted ha sido supuestamente invitado a este recuento de votos que se realiza a petición del gobierno y que me parece que las declaraciones del procurador no son demasiado neutras al ya decir que hubo fraude y al ya decir que, digamos, que aquí no se escamoteó ninguna elección. Como usted comprenderá, cualquier planteamiento de alguien que es militante del movimiento al socialismo, que no tiene como tarea de su cartera de trabajo la Procuraduría General del Estado hacer ninguna investigación electoral, consciente de que hay un Tribunal Supremo Electoral al que se le podría pedir hipotéticamente 2 años después una investigación, me parecería una locura después de una auditoría, pero por lo menos sería un instrumento adecuado de investigación creíble. Por lo tanto, no hay invitación que uno pueda aceptar si esta hubiera sido llevada a efecto en un contexto como este. Lo que digo es, parece una caricatura. No, es una caricatura, insisto en ello. La expresidenta interina Yanine Áñez, digamos, enfrenta una situación judicial muy delicada. La CIDH le ha negado en medidas cautelares por razones de salud y la pregunta es, ¿la justicia boliviana es independiente del gobierno para decidir la suerte, la acusación de que la exmandataria habría cometido un golpe de Estado? Categóricamente no. La acusación de golpe de Estado es una falacia carente de la más mínima base. Quien intentó dar un golpe de Estado fue Evo Morales, cuando se dio cuenta de que estaba contra la pared, cuando el país entero, tras 21 días heroicos, manifestó su protesta de manera pacífica y democrática. Él decidió renunciar
pero decidió cortar toda la línea de sucesión constitucional. Renunció él, el vicepresidente, la presidenta del Senado, el presidente de diputados y el primer presidente del Senado. Con esas renuncias, Morales creyó que se cortaba la línea de sucesión constitucional y que la Constitución quedaba sin posibilidades de ser aplicada. Pero no se dio cuenta de que hay una cosa que se llama reglamento del Senado. El reglamento del Senado es muy claro. Si renuncia el presidente del Senado y también el primer vicepresidente del Senado, automáticamente ocupa el cargo de presidente del Senado, en este caso el segundo vicepresidente del Senado, que era en ese momento Yanine Áñez. Para decirlo claro, la única persona en Bolivia que podía ocupar constitucionalmente el cargo presidencial era Yanine Áñez, por esa razón, porque era segunda vicepresidenta del Senado, que el reglamento de su Cámara le permitía automáticamente ser presidente del Senado y por lo tanto recuperar lo que la Constitución dice. A la renuncia del presidente, vicepresidente, va el presidente del Senado y eso es lo que ocurrió. Es además automático, no requiere de ningún nombramiento especial, porque la Constitución es muy clara y el Tribunal Constitucional así lo planteó. No puede haber un minuto de vacancia en el poder y en consecuencia no se necesita una reunión, ni quórum, ni mayoría de ninguna naturaleza. Eso es automático por Constitución. Expresidente, me quedan escasos segundos. ¿Teme usted que pueda ser el próximo en la lista? Existe esa posibilidad. Ya he recibido 7 convocatorias para declarar en diversos casos. He sido convocado como testigo en el caso golpe de Estado, que está en desarrollo y podría pasar de testigo a imputado, pero es una circunstancia política que uno tiene que afrontar. En todo caso, soy el líder de la oposición como presidente de la Alianza Comunidad Ciudadana con la primera minoría en el Congreso, en la Asamblea Legislativa, y aquí estoy y aquí estaré. Presidente Carlos Mesa, expresidente, gracias por estar esta noche con nosotros aquí en Conclusiones. Buenas noches para usted. No, por el contrario, agradecido soy. Muy buenas noches. La policía del norte de Santander, en Colombia, busca a los responsables del homicidio de 2 venezolanos, un niño de 12 años y un joven de 18, sospechosos de querer robar en un comercio. Las autoridades ofrecen más de $26.000 por recompensa y por información que conduzca a la captura de estos responsables. El niño y el joven fueron retenidos por varias personas de la comunidad en el momento en que, según la versión de algunos testigos, iban a robar un local. Luego les habrían atado las manos con cinta adhesiva, según informó la policía a la prensa, y más tarde ambos aparecieron asesinados con un tiro en la cabeza y un cartel que decía "por ladrón", según dijo una fuente de la policía a CNN. La Policía Nacional en Norte de Santander, una vez más rechazamos y condenamos de manera vehemente los hechos en los que se produjo el asesinato de estos jóvenes. Reiteramos la recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los autores materiales de este atroz asesinato. Aquí no hay que perder de vista los responsables de este crimen que nos estremece a todos. Los narcoterroristas del Gahor 33, al mando de alias Mechas, por quien el gobierno nacional ofrece una cuantiosa recompensa que sigue vigente. En Estados Unidos, un hombre negro discapacitado interpuso una queja en contra de la policía de Dayton, Ohio, alegando que fue víctima de abuso por parte de alguno de sus agentes. El jefe de la policía respondió diciendo que el sospechoso fue sorprendido abandonando una casa donde presuntamente se venden narcóticos. Procedieron a realizar una requisa al percatarse de que tenía antecedentes por delitos graves. Advertimos que las imágenes pueden resultar perturbadoras y Michael Roa, nuestro compañero en Atlanta, nos presenta el siguiente informe. Es una parada de tráfico en Dayton, Ohio, el pasado 30 de septiembre. Imágenes de las cámaras corporales de varios policías muestran a los agentes acercándose a un vehículo y exigirle al conductor que baje. Clifford Owensby, un hombre negro de 39 años, se niega al procedimiento manifestando que es parapléjico y que recibió ayuda para ingresar al vehículo. Uno de los policías le dice que lo ayudará a salir del vehículo, pero Owensby le responde que no lo toquen y que llame a su superior. El oficial le indica que llamará a un efectivo de mayor rango, pero que primero debe salir del auto. Segundos después, 2 policías sujetan a Owensby y se produce un forcejeo. Uno de los agentes lo agarra por el brazo y el cuello y luego lo toma del cabello, arrastrándolo fuera del vehículo, mientras el conductor grita que pueden lastimarlo y pide auxilio.
Por este incidente, Clifford Owensby interpuso una queja a través de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color contra el Departamento de Policía de Dayton, Ohio, alegando que fue víctima de categorización racial, arresto ilegal, registro e incautación ilegal y que no le leyeron sus derechos antes de ser llevado a la cárcel. El jefe de la policía de Dayton, Ohio, Brian Jones, respondió en una declaración grabada que los agentes pidieron apoyo de una unidad canina de detección de narcóticos porque observaron que Owensby abandonaba una casa donde presuntamente se expendían drogas y que habían estado monitoreando. Agregó que los uniformados solicitaron un registro del vehículo también basados en el historial de delitos graves de drogas y armas de Owensby. El jefe de la policía explicó que el conductor fue llevado a un hospital donde fue examinado por posibles lesiones y dado de alta. Los policías recuperaron del vehículo una bolsa que contenía $22,450 en efectivo. Este domingo, Owensby dijo que ese dinero eran sus ahorros y que no se encontraron armas ni drogas en el registro del automóvil. El reporte policial indica que Owensby fue acusado de obstruir asuntos oficiales y resistirse al arresto, pero no por delitos relacionados con drogas. CNN se ha comunicado con James Willis, el abogado que representa a Owensby en busca de comentarios. Michael Roa, CNN, Atlanta. El regresar a conclusiones Nicaragua, sanciones efectivas. El Consejo de la Unión Europea extendió un año más las sanciones impuestas en el año 2019, citando deterioro político y social en el país. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu Nicaragua, numeral Conclu Nicaragua. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, que es @JosemanuelCNN, o también pueden escribirle al titular de este programa, Fernando del Rincón, a su cuenta @soyfdelrincón. El régimen de Daniel Ortega recibió este lunes otro revés de la comunidad internacional mientras prepara las elecciones generales del 7 de noviembre próximo, a las que el oficialismo llega sin oponentes políticos de peso, después de represar o también condenar al exilio a decenas de ellos. El Consejo de la Unión Europea extendió por un año más las sanciones en contra de Nicaragua. El organismo se refirió al deterioro político y también social en el país para justificar esta decisión. De acuerdo con la institución, las sanciones que actualmente se aplican a 14 políticos y funcionarios nicaragüenses, incluida la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo, fueron elaboradas para que no afecten a la población ni tampoco a la economía nicaragüense. Los sancionados están sujetos a la congelación de activos. En consecuencia, tanto los ciudadanos como las empresas europeas tienen prohibido poner sus fondos a su disposición. Por otra parte, a los sancionados también se les impuso la prohibición de viajar a territorios de la Unión Europea. Todos son personas y entidades considerados responsables de violaciones o abusos a los derechos humanos o represión en contra de la sociedad civil y también de la oposición. Estas sanciones se aplican por primera vez en el año 2019, precisamente en el mes de octubre, en respuesta a la crisis política, económica y también social que se desató en aquel entonces y que sigue sufriendo y sigue, digamos, afectando a Nicaragua. El Consejo de la Unión Europea también ha reiterado su llamado a la restauración del diálogo inclusivo y democrático como salida a la crisis en Nicaragua, aunque denunció que el régimen de Daniel Ortega ha intensificado la represión contra la oposición en los últimos tiempos. Ortega ha expresado en reiteradas ocasiones que las sanciones son agresiones a la soberanía nicaragüense y que constituyen un acto de injerencia en los asuntos internos del país. ¿Son realmente efectivas las sanciones? Lo conversamos con mi próximo invitado. Le doy la más cordial bienvenida a Álvaro Leiva Sánchez, secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos y también delegado para la misión para Centroamérica de los Estados Unidos de América de la Canadian Human Rights International Organization. Señor Leiva, gracias por estar en Conclusiones. Bienvenido. ¿Cómo le va? Gracias, José Manuel Rodríguez, por darnos siempre la oportunidad de estar promoviendo y trabajando en el tema de los derechos humanos de todos los nicaragüenses dentro y fuera del territorio mismo. Siempre es un deber periodístico escuchar a todas las voces, todas como corresponde en todos los ángulos. A veces hay algunos que se restan, pero aquí en esta casa televisiva son todos invitados. Señor Leiva, la Unión Europea extiende las sanciones a Nicaragua por un año más. Las sanciones en general tienen poco efecto, pero en tiempo de la crisis económica por el COVID
han impactado más. Es el caso precisamente de Venezuela, por ejemplo. ¿Qué efectos tienen las sanciones en Nicaragua en general, a su juicio? Bueno, en principio, hoy es un día de celebración para los derechos humanos y la justicia de los nicaragüenses. Al confirmar hoy el Consejo de Naciones Unidas que estas sanciones se extienden hasta el 15 de octubre del 2022. Y los efectos, claro, están definidos para aquellos violadores de derechos humanos que hasta el día de hoy han sido parte de violaciones graves a los derechos humanos y han entorpecido el tema de lo que demanda el pueblo nicaragüense, que es la restitución pronta de la democracia y la institucionalidad en el país. Es decir, el mensaje que ha mandado la Unión Europea al régimen Ortega Murillo es un mensaje claro, es un mensaje firme y preventivo, mientras reflexionen de que tienen que abrir los espacios necesarios para la restitución de la paz social y la democracia en Nicaragua. Y de las libertades básicas, porque la verdad es que hay varios derechos que han sido lesionados. Derecho de reunión, entiendo, derecho de manifestación, derecho a la libertad de expresión, que evidentemente hoy día no están funcionando como deberían en una democracia normal. El gobierno ha calificado de terrorista a la Iglesia Católica, que en su día intentó mediar en la crisis. Un alto jerarca de la Iglesia me decía, fíjese, señor Leiva, la semana pasada, que no iría a votar. A propósito de eso, ¿usted vaticina para estas elecciones una alta abstención? Bueno, este es un ejercicio que no se puede denominar como un ejercicio electoral, bajo plena voluntad del pueblo nicaragüense, que es el derecho a la libertad de elegir y ser electos. Definitivamente no hay condiciones en este momento de celebrar un ejercicio electoral, porque Ortega ha cerrado todos los espacios, ha encarcelado a todos los opositores, y la única forma que podemos trabajar en función de restituirle ese derecho al pueblo nicaragüense es a través de lo que hemos venido realizando, los derechos humanos con la comunidad internacional, y que vamos logrando poco a poco esa voluntad de lo que demanda hoy el pueblo nicaragüense, que es su democracia y el respeto a sus derechos humanos. Nosotros como derechos humanos no vamos a descansar hasta lograr esa voluntad y que se logre sobre todo la justicia de los derechos humanos contra aquellos personas que han violentado los mismos y que están incluidos en las listas de la comunidad internacional. Ahora bien, las elecciones son un hecho tal como están. Y digo tal como están refiriéndome a lo que usted recientemente aludía. Mi pregunta es, ¿está el país condenado a un diálogo post-elecciones? Porque la verdad estas elecciones van a ocurrir, los resultados que digamos que habrá, no es muy difícil imaginárselos, pero imaginemos un escenario postelectoral. ¿Se imagina usted que postelecciones va a haber un diálogo político? Mira, nosotros hemos sostenido, bueno, el régimen no va a demostrar una voluntad política de mejorar la radiografía de los derechos humanos en Nicaragua. Esta es una dictadura que ha promovido injusticia y respeto, claro, a los derechos humanos, y en ese sentido se va a mantener. Sin embargo, poco a poco vamos a ir mirando los resultados del trabajo que hemos venido realizando por muchos años los derechos humanos y la misma comunidad, de que poder lograr la posibilidad de que se logre la restitución de la paz social. Pero hay que estar claro que un diálogo solo es posible con aquellas personas que tengan las manos limpias y no manchadas de sangre. Aquí hay que revisar lo que ha dicho el mandato del pueblo nicaragüense. Justicia, justicia contra las víctimas de violaciones de derechos humanos y volver a restituir la posibilidad al estado en que se encontraba inicialmente el país antes que lo tomara Ortega y que lo secuestrara en función de promover toda esta crisis de dolor, luto y sangre que hoy enfrenta nuestro pueblo nicaragüense. Ya, y esta pregunta que le voy a hacer no es menor, a mi juicio, disculpe, pero ¿qué incentivo entonces tendría el gobierno para dejar el poder en una eventual transición
si la condición va a ser justicia y que nadie, eventualmente, como usted dice, con las manos manchadas de sangre, participe, digamos, de una transición. Entonces, mi pregunta es, ¿qué incentivo tiene el gobierno para sentarse bajo esas condiciones que usted plantea negociar? Pero, ¿sabe? Como el tiempo se nos está acabando en este bloque, lo invito a que me responda después de la pausa. Estoy conversando con Álvaro Leiva, activista de derechos humanos, experto, por supuesto, en el tema de su país, Nicaragua. Regresamos después de la pausa. Continúo conversando con Álvaro Leiva Sánchez, secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos y delegado también de la misión para Centroamérica y Estados Unidos de la Canadian Human Rights Organization, International Organization, ahí lo dije bien. ¿Qué incentivo, señor Leiva, puede tener el gobierno para negociar una transición si es que usted plantea que la justicia debe ser una máxima? ¿Cree que el escenario de una justicia transicional, por ejemplo, podría estar arriba de la mesa? Bueno, en principio, como prioridad de los derechos humanos, esa es la prioridad porque es el mandato del pueblo. Recordate que Ortega ha tirado la moneda y hay quien la agarre, porque Ortega está muy interesado en encontrar un diálogo que le garantice la posibilidad de 4 condiciones fundamentales: quedarse en el poder, con poder político, debajo de la mesa, con su dinero producto del narcotráfico y de todos sus negocios ilícitos, la impunidad de violaciones a los derechos humanos y sobre todo quedarse en Nicaragua. Es decir, esas son condiciones que en todo caso nosotros los derechos humanos estaríamos atentos a que bajo estas condiciones no es posible ningún diálogo político. Por eso hemos sostenido que deben de estar muy claros aquellos actores políticos. Nosotros los derechos humanos estamos muy claros qué es lo que Ortega pretende en función de crear más caos y quedarse y perpetuarse en el poder. Claro, pero entonces, ¿dónde está la salida? ¿Por dónde pasa la salida si es que, digamos, la oposición a Ortega no está dispuesta a hacer una concesión? Entonces, ¿cómo usted invita a la contraparte que tiene el poder a sentarse al frente y a negociar? ¿Qué incentivo tiene el otro de negociar? Si usted le dice, yo no estoy de acuerdo con ninguna de estas concesiones, entonces no hay diálogo. Y si no hay diálogo, bueno, queda statu quo. ¿Cómo se sale de ahí? Hay que recordarse que la única opción que demanda el pueblo de Nicaragua es la posibilidad de que se le libere ya sus derechos fundamentales, en este caso sus derechos políticos y sus derechos civiles, que ya se suelten a todos los presos políticos, que pueda tener la opción de una transición en este momento que garantice la posibilidad de que se va a abrir una justicia transicional y una restitución de la paz social. En ese sentido es que tenemos que ver el verdadero cambio o una posibilidad de garantizar, si no es volver a lo mismo que sucedió en el año 1990. Un cambio para nada. Claro, pero creo que estamos más o menos hablando el mismo lenguaje. O sea, ¿usted estaría de acuerdo de una eventual justicia transicional y de que habría que hacer algunas concesiones con el gobierno? Porque de otra forma el gobierno no se va a sentar con usted a entregarle todo y a irse a su casa, digamos, sin ningún tipo de seguridad, digamos, jurídica. Bueno, es que recordémonos que en este momento este no es un gobierno, este es una dictadura que está reflejando y ha venido reflejando en sus actuaciones un gran vacío de poder político. Y definitivamente ha violado todas las reglas y no está en condición de poder poner condiciones a la comunidad internacional, a los derechos humanos y al mismo pueblo nicaragüense de estar en una posición que le permita negociar. Aquí definitivamente la negociación es... De acuerdo, pero perdone, señor Leiva, usted me está hablando como si usted, digamos, estuviese manejando el poder y si el gobierno estuviese acorralado. A mí me parece que el gobierno puede enfrentar restricciones, sanciones, pero el gobierno, la realidad es que sigue ahí, sigue en el poder, sigue haciendo lo que quiere y, digamos, me parece que no tiene ningún problema en poder quedarse más tiempo, salvo que exista una tentadora oferta por parte de la oposición y negociar y buscar una salida.
Me quedan escasos segundos. Mira, le doy la última palabra. Mira, José Manuel, definitivamente hago la corrección en decirte de que no tiene posibilidad de que Ortega sienta que no tiene presión. Ortega tiene presión política y definitivamente está día a día avanzando todo ese trabajo que venimos realizando los derechos humanos y la comunidad internacional. Y en ese sentido vamos a mantener una postura que garantice una transición sin tener la posibilidad de que Ortega, por esta vez, y todos sus delincuentes puedan salirse con la suya de esa justicia que demanda el pueblo nicaragüense. En ese sentido estamos trabajando, vamos a seguir trabajando, y en función de garantizar ese mandato del pueblo, que es la restitución de sus derechos humanos. Álvaro Leiva, activista nicaragüense por los derechos humanos, gracias por estar esta noche en Conclusiones y por su aclaratoria respuesta final. Buenas noches para usted. Gracias. El exdirector de la petrolera estatal Pemex, Emilio Lozoya, fue captado este sábado en video y fotografías comiendo en un restaurante de la Ciudad de México. El hecho ha generado una fuerte polémica, ya que Lozoya habría señalado que no podía asistir a una audiencia judicial por una demanda que en su momento presentó contra él la periodista que grabó el video en el restaurante. Y nuestra compañera Krupskaya Liz nos tiene todos los detalles. El presidente de México se refirió este lunes a la polémica que se generó el fin de semana, luego de que la periodista Lourdes Mendoza difundiera a través de su cuenta de Twitter una serie de fotografías que asegura que ella capturó, donde aparece el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en un restaurante de la Ciudad de México. Creo que es legal, pero es inmoral el que se den estas cosas. Es una imprudencia, para decirlo menos, un acto de provocación, porque este señor fue director de Pemex y está como testigo protegido una gente que está recibiendo un trato especial porque decidió dar a conocer toda la corrupción que se produjo en el sexenio anterior, incluso desde Calderón. De acuerdo con este abogado penalista, con estas disposiciones Emilio Lozoya tiene la libertad de tránsito. No hay ninguna infracción legal, no hay ningún delito. Es una cuestión legal, aunque desde luego sumamente polémica. Para la periodista Lourdes Mendoza, lo que llama la atención es que Emilio Lozoya pudo trasladarse a un restaurante, pero no a una prueba confesional como parte del proceso que ella le sigue ante la demanda que interpuso Mendoza en su contra por presunto daño moral, ya que el exdirector de Pemex señaló que Mendoza había recibido una bolsa de lujo como parte de la trama que se investiga. Un señalamiento que Mendoza califica de falso y doloso, a raíz de lo cual presentó la demanda contra el exfuncionario. Según la periodista, Lozoya alegó que no podía presentarse a la audiencia porque se encontraba bajo arraigo domiciliario. El ahora exdirector de Petróleos Mexicanos y ex coordinador de vinculación internacional, que trabajara con el entonces presidente Enrique Peña Nieto, fue extraditado de España en julio de 2020 para enfrentar a la justicia mexicana por presuntamente haber aceptado $10 millones de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de otorgar contratos de obras públicas. Lozoya negó estas acusaciones, sin embargo, se acogió a la figura de testigo colaborador, por lo que según la Fiscalía General de la República, en lugar de continuar su proceso en prisión, un juez dispuso que lo haría en libertad, aunque con algunas medidas cautelares, como la aportación de un brazalete electrónico, la firma cada 15 días ante el juzgado, así como la prohibición de salir del país. CNN ha solicitado a los abogados de Emilio Lozoya su opinión sobre esta polémica, sin que hasta el momento se tenga una respuesta. Krupskaya Liz, CNN, Ciudad de México.
A esta hora sigue el debate presidencial en Chile, que enfrenta a los 7 candidatos que quieren llegar a la moneda el próximo año. Hasta aquí conclusiones. Gracias. Buenas noches. Gracias, Andrea. Gracias, Juli.